me acuerdo dónde estaba, cómo fue pasando y con quiénes estábamos. Bueno, ahora en un ratito arrancamos. La verdad que se está juntando mucha gente, por suerte. Bueno, ¿quieren que vayamos arrancando? Así vamos contando un poco cómo vino esta actividad y un poco cuál es la dinámica que vamos a darle. Bueno, de alguna manera esto que comenzamos a charlar hace un ratito, así formalmente, entre todas nosotras, entre todos nosotros, quienes estamos compartiendo este rato, que nos gustaría tanto hacerlo en un aula de la Facu, compartiendo mates, haciendo nuestro pañuelazo ahí en vivo. Estamos intentando, a través de estos medios, a través de estas conversaciones, reponer de alguna manera ese vínculo que hemos tratado de construir a lo largo de todos estos años, esos diálogos, esa proximidad, para que a pesar de, bueno, de esta distancia que estamos obligados a sostener, también por una cuestión de cuidados, no perdamos esa amorosidad, ¿no? Esa afectuosidad que nos ha permitido enfrentarnos a tantas y a tantos momentos a tantos poderes, ¿no? Sobre todo eso, a tantos malestares y a tantos poderes. Y lo hemos podido hacer porque a todas esas cuestiones hemos respondido colectivamente y afectivamente. Cuando empezamos a pensar esta actividad con las chicas, con Georgina Santervas y con Rocío Moltoni, que son el equipete de la Secretaría, justo, bueno, buscábamos fecha y pensamos que hoy era justo el Día Internacional por la Lucha por el Aborto Legal. Y pareciera que no están tan vinculados, digamos, que esta no es una mesa, un panel temático sobre aborto específicamente, pero cuando conversábamos, sin embargo, recordamos las palabras de Dorita Barrancos cuando hizo su alocución frente a la comisión en las sesiones previas, ¿no? A la votación, cuando se presentaban todas las amicus curiae, digamos, de cada diputada o de cada sector, podríamos decir, y Dora dijo algo tan lindo porque dijo que el aborto legal, que ella lo defendía porque quería afirmar el derecho al disfrute sexual, pensando que el disfrute sexual hay que separarlo de la reproducción y que el disfrute sexual es un derecho humano fundamental. Y pensar el disfrute como un derecho humano es imprescindible para pensar mejores maneras de vivir. Pensar que todos tenemos derecho a disfrutar, a sentir placer, que nuestras relaciones sexoafectivas, nuestras relaciones vinculares nos hagan bien, de la manera que lo concibamos, pero que a cada uno de nosotros nos haga bien, es una deuda con nuestros modos de vivir. Eh, por eso pensamos esta actividad para este día, pensando que hablar de placer, hablar de goce, hablar de disfrutar, es imprescindible para pensar mejores maneras de vivir, para pensar mejores maneras de vincularnos.
Y en esta propuesta invitamos a amigas, colegas, que desde distintos ángulos y desde distintos enfoques vienen pensando en el disfrute. Julieta Morales es una graduada de comunicación. Ella después nos va a contar exactamente sus recorridos. En este momento está trabajando para Francia, y desde acá haciendo homeworking para Francia, así que tiene muy, muy, muy cruzados los horarios, y está haciendo un súper esfuerzo para estar acá. Y ella, bueno, como un trabajo propio de investigación, hizo un podcast y una investigación súper interesante que tiene que ver con la invisibilización de la concha. Así ha sido su investigación, ¿no, Julieta? Ahora después te doy la palabra para que vos cuentes exactamente tus posibilidades, tu investigación. Julia Pascuale es una médica ginecóloga que intenta hacer medicina desde un lugar de pensar la salud sexual desde un punto de vista integral y no desde el punto de vista sanitarista, podríamos decir. Y Mariana es una colega, psicóloga. Ay, acá estoy. Mariana Paccioni, no, perdón, había perdido el apellido, es psicóloga y es realizadora audiovisual, es maestranda en la maestría de género y es integrante de Mujeres Audiovisuales Rosario, y entiendo que también se está preguntando sobre los modos de representar el placer, el goce y el disfrute en las realizaciones. ¿Me están escuchando? Porque por ahí se me quedaron un poquito colgadas. Bien, perdonen, vieron, estas circunstancias obligan a estar todo el tiempo preguntando así, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Bueno, Se escucha estamos bien, acá. Mary. Recién se me habían quedado todas congeladas y dije, ay, debo estar hablando sola, pero no importa. La idea es, de todas maneras, que hagamos una conversación, que participen, que manden preguntas, opiniones por el chat. No es hacer unas presentaciones excesivamente formales, sino conversar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las perspectivas, y tratar de poner en discusión estos espacios. Además, este proyecto tiene que ver con algo que después les va a contar un poco acá el compañero Cristian Alberti, que es un proyecto que estamos pensando desde AGSEX, y también, por supuesto, que está colaborando los espacios de la universidad, que estamos comprometidos con las políticas de género y sexualidades, que tiene que ver con tratar de promover a través del presupuesto participativo que en este momento se está desarrollando en la facultad, las consejerías de salud integral que que trabajen, desarrollen unas políticas de prevención y de atención con una perspectiva de género integral, con una perspectiva pensada en la sexualidad como un derecho, como derecho al placer, y no, como decíamos antes, solamente desde el punto de vista de la prevención, o algo que yo estoy llamando como el paradigma sanitarista, pero que bueno, después lo podemos discutir, a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de esos conceptos. Si les parece, empezamos a que Julieta nos cuente un poco su historia, su proyecto, cómo fue surgiendo y qué es lo que ella vino pensando, y después le vamos haciendo preguntas y vamos intercambiando nuestras opiniones. Les vamos a pedir, sí, ya veo que están casi todos muteados, que pongan preguntas, y por ahí, si quieren decir algo, bueno, nos pidan la palabra y les damos la palabra para no superponernos, sobre todo porque por suerte somos unas cuantas personas. Bueno, hola a todos. Gracias por esa presentación. Gracias por la invitación. Por favor, párenme porque yo empiezo a hablar y me voy de la rama y termino hablando de cualquier cosa. Pero me encanta este espacio y, como decían recién las compañeras, bueno, yo soy comunicadora, soy periodista, y hace un tiempo, el año pasado, una amiga me regaló un libro que se llama El fruto prohibido. Se lo súper recomiendo porque es como un cómic que hace un rejunte
de la historia, básicamente, de la concha, literal, sobre cómo fue representada en las diferentes sociedades y culturas. Entonces yo empecé a leer este cómic y a mí me explotó la cabeza, porque hacía todo un recorrido de que, por ejemplo, voy a ir poniendo ejemplos. En el siglo XIII había como una tendencia a posicionar un montón de esculturas que se llamaban Shilanagigs en Inglaterra, Irlanda, después otras que se llamaban Dilucai, que eran todas estatuas que exhibían la vulva. Entonces, muchos investigadores e investigadoras empiezan a hablar sobre este tema y se dan cuenta que hay un quiebre en nuestra historia de la humanidad porque la vulva aparece representada en muchas manifestaciones artísticas, ya sea desde el Paleolítico, por ejemplo, hasta la Edad Media. Entonces hay un momento en que si nosotros nos ponemos a pensar ahora, si se nombra, porque por ejemplo en comunicación social siempre decimos que todo lo que no se nombra no existe. Entonces a mí un día se me ocurrió que María Ángeles se reí, de hecho me la respondió a la historia en Instagram, se me ocurrió empezar a preguntar cómo le decíamos a la vulva, porque incluso hay mucha confusión y después seguramente las compañeras van a hablar de eso, entre vulva y vagina, por ejemplo. Entonces me sorprendí porque aparecían cosas delirantes, acá las tengo todas anotadas, voy a leer así algunas al pasar, pero cuchu, cuchi, flor, cachucha, cotorra, monona, la colita de adelante, chocha, cuca, la margarita, tesorito, empanada. Entonces yo me puse a hablar con mis amigas yo me acordaba cuando era chica, experiencia personal estando en la escuela, que los chicos llegó a un punto, las personas que se autopercibían como varones en ese momento, que hablaban de la masturbación y tenían palabras para hablar de la masturbación, como por ejemplo hacerse la paja, tirar la goma. Y yo no entendía de qué estaban hablando, porque para mí la vulva, la vagina, era algo que, como si fuese una ausencia de algo. De hecho, hay algo que me causó mucha gracia del libro este que les contaba, de cómo delirante es el pensamiento humano, que por ejemplo hubo, les voy a decir el nombre exacto porque no les quiero mentir, hubo una sonda espacial que se llamó Pioneer 10 y 11, que se mandaron en el año 72 y 73 al espacio, y lo que se hizo en esta sonda fue poner una placa donde se enviaba como una proyección, un diagrama de cómo eran las personas en el planeta Tierra. Entonces dibujaron a un hombre y a una mujer. Al hombre obviamente le marcaron absolutamente todo, o sea, se podía ver hasta el escroto de esa persona, y a la mujer le habían hecho solo una rayita, como para decir, bueno, acá hay un agujero, hay algo. Y les pareció les pareció que incluso, porque esto era para demostrar que en el planeta Tierra había inteligencia humana, entonces le pareció tan delirante de decir, bueno, que le puede llegar a incomodar a un ser de otro planeta dibujar propiamente la vulva. Entonces a partir de ahí yo empecé a leer y de hecho así es como me surgió la idea de crear el podcast que se llama La historia de la concha, de cómo hay un montón de estos ejemplos en la historia reciente de no nombrarla. Incluso no solo de no nombrarla, sino de estudios que se han hecho. Porque, por ejemplo, el tamaño del clítoris, y seguramente ahora también van a hablar de las compañeras por mencionar algo, recién se supo hace 20 años, literal, el tamaño exacto, de que era la punta del iceberg, por ejemplo. Entonces me pareció muy loco que estos conocimientos vitales sobre distintas cuerpos, si una la piensa con otros órganos del cuerpo humano, si hubiese pasado tanto tiempo sin que conozcamos verdaderamente la anatomía propia y para qué sirve, porque por ejemplo el clítoris en sí es pura y exclusivamente para el goce, y la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene, y a mí todo esto, no sé, ahora nos contará el resto, toda esta información me llegó de muy grande,
ni siquiera en la escuela yo tuve el privilegio de ir a una escuela privada que teníamos clases de sexualidad todos los años, y me acuerdo patente que, por ejemplo, una compañera preguntó si la pastilla anticonceptiva había que introducírsela en la vagina en vez de ingerirla. Entonces, si en espacios de privilegio, de acceso a la información 100%, no nos está llegando realmente todo lo que tenemos que saber, ¿qué se puede esperar de otros entornos donde quizás el acceso a la información no es tan servido en bandeja como a muchas personas? Entonces, bueno, en lo que trato de hacer en el podcast, si no me quieres flashear, así vamos hablando, es eso, hacer un recorrido e ir viendo en qué momento la humanidad empieza a decir que todo lo que es relativo a la vulva tiene que ver con tabú. Y de hecho, y con esto freno un poco, el tabú, por ejemplo, la palabra en sí, en realidad es un término de la Polinesia que tenía que ver con proteger algo sagrado, o sea, tenía que ver con lo sagrado. Y después, obviamente, con la occidentalización de los procesos históricos y obviamente con procesos de conquista, estos vocablos tan importantes para algunas comunidades, como la palabra tabú, se fueron reinventando y usando para beneficio propio, ¿no? Para sujetar los cuerpos, lo que hablamos casi siempre de esta cuestión del control de los cuerpos. Y me siento sola hablando acá al vacío, así que que alguien venga. No te preocupes que acá estamos. Aparte yo hablo y hablo y... Bueno, a ver si alguien quiere hacer algún comentario, contar, por ejemplo, la palabra con la que se nombraba la Concha en su intimidad o en su familia o en su historia. Ha sido Yo me divertí tanto escuchando el podcast de Julieta con todas las palabras, porque es increíble, increíble. Y le aporté varias que yo sé que son muy particulares, muy particulares. Compartilas. Las comparto, bueno. Me da mucha vergüenza, no, pero en esta instancia, mi abuela materna, que era la que más nos cuidaba, yo le decía chonguete, que no sé de dónde salía, y Froilán, yo no sé qué. Ahí está María Laura que quiere hacer un comentario. ¿Por qué? Porque yo después pensaba que Fräulein, vieron que es como señora, creo en alemán, digamos. ¿De dónde, cómo una señora de un barrio popular de Rosario llegó a denominar, digamos, Fräulein a la Concha? No lo puedo imaginar, no está ya para preguntarle de dónde lo había sacado. Pero me causa mucha curiosidad cómo tal vez devino esa palabra Fräulein, que es señora en alemán, en la denominación de la vulva. Y la abuela de otra amiga, de una de mis amigas, le decía la medallita, y nosotros al día de hoy nos reímos de la medallita, porque más trofeo que la medallita es, digamos, para hacer todas las asociaciones que se les ocurran. Ahí Claudia dice el papo, sí, y muchas más, pongan todas. Ahí Laura Schaffer quiere hacer un comentario. Laurita, ¿estás por ahí? A ver. Acá si estoy, buenas. Estoy muy de entre casa, pero bueno, voy a por la cámara. Bueno, primero, son unas genias. Bueno, María Ángeles, te amo. Julieta, genial. No sabía que eras vos que habías hecho esa historia de la Concha, que todas la pasamos estos meses por todos lados. Pero sí quería decir, en sintonía con lo que decía María Ángeles, que por ahí tendemos a pensar que las clases medias hubiésemos tenido, ¿no?, una posición medio privilegiada respecto a cierta educación sexual. Y que a veces, como demuestra María Ángeles, en los sectores populares hay otro tipo de educación sexual, o bueno, quizás más, no en los términos que nosotros pensamos, que debería ser una educación sexual, pero que se habla más de estas cosas incluso, ¿no? Entonces, por ahí decimos, sí, fui a una escuela privada, fui a una escuela de tal, y miren cómo lo que aprendimos, y cómo será en otros sectores, y quizás haya sido mejor. Porque yo pienso en muchos materiales de la cultura popular, incluso, bueno, yo vivo en Santa Fe, soy de Santa Fe, pienso en las cumbias santafesinas, ¿no? Pienso en que yo tenía 15 años y aquí había una cantante que se llamaba Dalila y que hablaba de amor entre mujeres,
¿no? Entonces me parece que por ahí la cultura popular tiene quizás hasta más metáforas que están un poco más reprimidas en otros sectores. Solamente ese comentario. Gracias. Buenísimo, sí, es verdad, es muy interesante eso que plantea Lauri. Bueno, yo lo que quería comentar, María Ángeles, que me sumo a la historia de Juli, esta cuestión de los nombres, y me parece tan interesante desde su facu, esto de lo que no se nombra no existe, es realmente muy interesante. Si bien tiene su cuota graciosa, los diferentes nombres según los contextos, según las poblaciones que se le da a la vulva o a la vagina, también hay una parte que es muy dolorosa, que es cuando hay un engaño en el nombre, pasa mucho con los niñes, les niñes, que por ejemplo le llaman pancita a la vulva o vagina de una niña y te toco la pancita, y después en una cámara Gesell, por ejemplo, cuando se está buscando evidencia para un caso, una sospecha de abuso, no se puede lograr esa evidencia porque justamente esa niña no sabe el nombre de su vulva y su vagina. Entonces esta cuestión de nombrar nuestros genitales por sus nombres y que sean parte de nuestra educación en toda nuestra currícula, desde nuestros jardines de infantes hasta nuestros niveles académicos más altos que querramos lograr, es un pilar y es uno de los ejes de la educación sexual integral, ¿sí? Me encanta la popularidad de los nombres, realmente es divertido, pero justamente en lo que es las infancias produce ciertas condenas, o sea, que no conozcamos desde niños los nombres tales cuales son, porque una cosa es decir en chiste, o esta cuestión de cuando nos da vergüenza algo, y otra es realmente no saber cómo se llama, y ahí es donde hay como un límite finito que tenemos que luchar porque digamos, cachufla, chochi, chochita, bien, pero que sepamos que es la vulva y la vagina, o sea, que no es una pancita, que no es un codo, que no es la espalda, que no es la colita de adelante, ¿sí? Y eso me parece súper importante rescatar porque es algo que desde todas las áreas y disciplinas tenemos que militar, que es el nombre propio de cada uno de nuestros genitales, nuestras partes y su funcionamiento. Y bueno, la cuestión histórica, a mí yo soy médica, siempre nos queda muy relegada la historia de la medicina en nuestra currícula tradicional, y es muy interesante que Juli recién nombraba el clítoris, que hace pocos años que se conoce su tamaño, eso es muy cierto, pero la primera vez que un anatomista descubre el clítoris es post-renacimiento, tipo 1550, no le quiero errar, pero más o menos es por ahí. Y todos los descubrimientos de nuestros genitales, externos e internos de las mujeres, son a través de actos muy violentos, y todos esos nombres propios que sabemos leer todas en la escuela, no solamente en la medicina, tienen por detrás una historia muy violenta hacia las mujeres, y eso también es algo que habría como que rescatar, de por qué les llamamos así, cuando fueron situaciones hiperabusivas en contextos sociopolíticos tremendos. La mayoría de los anatomistas fueron europeos y norteamericanos, con esclavas de otras culturas, esclavas negras. Y bueno, también yo creo que hay cierta lucha en que cambiémosle los nombres a las cosas, porque estamos como haciéndole honor a gente que fue decadente, desagradable y abusó mujeres por años. Y los nombres que nosotros leemos en los libros tienen esa historia por detrás y es terrible. Y bueno, nada, me parecía que está bueno como para charlar de algo un poquito distinto, de dónde vienen estos nombres y recuperar un poco la historia de los nombres de nuestros genitales. Tal vez ahora estoy recordando, bueno, mis hijas ya son grandes, pero recuerdo un poco esta discusión en el jardín, cuando iban al jardín de infantes o en la primaria, que con algunas docentes piolas se podía conversar. Y siempre aparecía esta discusión sobre los nombres, si había que usar nombres de fantasía o si usar los nombres científicos, podríamos decir, el nombre correcto. No sé, a ver, estoy casi pensando en voz alta, pero me parece que
la cuestión es que puedan, digamos, que obviamente la educación sexual integral tiene la obligación de dar esos nombres, pero tal vez no perder el grado de erotización que pueden tener los nombres populares en algún punto. No sé cómo lo ves eso, Julia. Yo pensaba que, digo, también en el lenguaje hay gran parte de la erótica que se juega en el lenguaje, en la manera en que nombramos las cosas. Entonces me parece que son cuestiones que no necesariamente una tiene que desestimar a la otra, sino que en diferentes instancias hay que generar las diferentes alternativas. Para trasladarlo a cosas que son menos tabú en nuestra cultura, lo pongo el tabú acá en términos, digo, todo el tiempo hablamos de, uy, me duele la pata, o me quebré, me doblé la pata, qué sé yo, y el niño o la niña escolarizado, cuando si van al médico, dicen, bueno, me doblé el pie, digamos, o le dan un nombre distinto en diferentes instancias, y las niñas saben reconocer esas instancias, obviamente no en las situaciones de abuso, ¿no? Pero en general saben reconocer que hay cosas que se dicen de una manera en cierto espacio o en el lenguaje coloquial y cosas que se dicen de otra manera en otra instancia. Me parece que lo que falta es que en la instancia formal, en la instancia educativa, en esa instancia se le den los nombres apropiados. Sí, totalmente. O sea, el famoso lunfardo, ¿no? Que está para todas las palabras. Tenemos las palabras académicas, formales, las palabras glamorosas, y tenemos los lunfardos, y son valiosísimos, riquísimos, muy interesantes, y son eróticos. Yo coincido con esa palabra, con la erotización de los nombres. Pero bueno, es como que de repente estamos en un momento social, yo lo veo un montón en la consulta, que es mucho más fácil decir chochi, chochita, que decir pene o vulva, como que, oh, dijo vulva, y vergüenza y miedo, no quiero decir vulva, me muero, tengo una vulva, y como que la palabra vulva da fobia, y vos decís, no sé, es como un momento muy de quiebre de paradigmas en que, no sé, naturalizamos ver un diputado chupando una teta en la tele y decimos vulva y dijo, ay, está hablando de la vulva. O sea, ¿cómo? Yo creo que desde los lugares más formales, como son los ambientes universitarios, los nombres tienen que estar pene, vulva, vagina, ovarios, trompas, útero, y concebir todos estos cuerpos que pueden o no tener, o sea, porque hay mujeres con vulva que no tienen útero, y bueno, y entramos en un sinfín de posibilidades. Y también conocer los lunfardos y la historia de esos lunfardos, que muchas veces tienen que ver con cosas súper lindas de las historias de nuestras madres, abuelas que vinieron de otro país y palabras que fueron transformándose, y eso es bellísimo. Y otras veces la historia se pone un poco oscura y no hay una historia bella por detrás, hay una historia triste, pero también está bueno saberla, justamente para ir cambiando un montón de situaciones. En lo que es genital, la genitalidad tiene mucha oscuridad por detrás. Y yo creo que cualquiera de nosotros, si se pone a hablar con nuestras familias, nuestros más allegados, va a encontrar algo que no fue fácil de contar. O sea, pero sí, hay que recuperar los lunfardos, pero tenemos que asentar los nombres propios y ver por qué se llaman así también. Eso a mí me parece re interesante. Yo me enteré después, o sea, tengo 6 años seguidos acá en la Facu de Medicina de acá, y después hice mi posgrado en gineco y en obstetricia 4 años, y hace 3 años me puse a leer un libro de anatomía de la historia de los genitales, por qué se llamaban así. O sea, me entero después de 11 años de currícula por qué las trompas de falopio, a ver, yo opero, las veo, o sea, se llaman así, o sea, es ridículo. Pero bueno. Ahora contanos por qué se llaman así. No, falopio, un hombre, obvio, un hombre anatomista, médico, que sin ningún tipo de consentimiento, porque lamentablemente los consentimientos informados vienen después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace relativamente poco. Un hombre médico, poderoso, pudiente,
sometía a esclavas a cambio de comida y algún dinerillo para hacerles exéresis de diferentes órganos sin anestesia y estudiarla. O sea, para no entrar en una historia terrible un lunes por la tarde en plena pandemia, ¿no? Ese es falopio, y después hay uno que se llama Sims, que, bueno, todas las mujeres que hayan ido alguna vez a una consulta ginecológica se han hecho un Papa Nicolau con un espéculo de Sims. Y Sims también era un ser así. Y bueno, hay varias situaciones en la medicina de ese tipo, y es como que yo siento que al hablar de esos nombres propios todo el tiempo los estamos reivindicando a estos varones abusadores, o sea, porque independientemente de que no había consentimiento informado con la misma ley que tenemos ahora, etcétera, que es la de derecho del paciente, era una conducta totalmente abusiva y opresora, o sea, fíjense hasta dónde se remonta la opresión del patriarcado. Esclavas, negras, pobres, eran abusadas a cambio de un pequeño dinero para sus hijas, daban la vida para mostrar sus órganos, y encima hacen la descripción de los órganos, pero después el clítoris queda relegado para el 1960, que una mujer retoma los estudios y empieza a hablar del placer sexual. Y bueno, a mí me dolió enterarme de todo esto, porque yo dije, ¿cómo puede ser que en 11 años nadie me dijo nada de esto? Alguna mujer seguro que acá en nuestro pequeño público ha tenido alguna vez una infección de la glándula de Bartolino, una bartolinitis, algo bastante común. Bartolino era otro desgraciado. Nuestras glándulas de Bartolino era un anatomista y secador que torturaba mujeres. Entonces, yo como ginecóloga no le quiero decir más glándulas de Bartolino. O sea, y bueno, me parece que todo esto está buenísimo de los nombres, porque es parte de nuestra educación sexual integral, por la cual militamos todos los días de generar nombres propios. Pero bueno, también estaría bueno generar nuevos nombres propios que tengan otra historia, que sea a través de la militancia de las mujeres que conocieron sus cuerpos y defendieron su soberanía, ¿no? Porque... Y bueno, por suerte hay un grupo de pibas que ya un poco tomó esa iniciativa, y a las glándulas de Bartolino las quiere llamar de Betsy Lucy, a las glándulas de Skin, que Skin era otro hombre malvado, les quiere llamar de Anarca. Nada, está buenísimo. Y yo creo que esta historia genital también tiene que formar parte de las currículas, no solo de la médica. Yo la médica la veo como dolorosa, porque fue lo que me pasó a mí, pero de todas. Me parece que como mujer la soberanía de nuestros cuerpos pasa por saber cómo surge todo esto, ¿no? cómo descubrimos el funcionamiento de todos nuestros órganos. Estaba pensando cuando hablamos de las epistemologías feministas y decimos que el saber es un saber sexuado, digamos, y que además de ser sexuado es patriarcal. Bueno, totalmente. Si necesitábamos alguna evidencia, porque a veces pareciera que nosotras hablamos de fantaseamos o nos perseguimos o somos muy exageradas o queremos poner el acento, bueno, en gente que hizo tanto por los saberes de la humanidad y queremos criticarles. Bueno, acá en cada disciplina en la que nos metemos encontramos una catarata de ejemplos que dan cuenta de que los saberes no son neutros, sino todo lo contrario. No. Mariana, vos querías comentar algunas cosas. Bueno, Mariana es otra de nuestras invitadas. Dijiste que querías hacer algunos comentarios que habías estado pensando. Contanos tus reflexiones. Sí, bueno, hola a todas, a todes. Sí, me quedo pensando, ¿no?, en cómo de alguna manera nos quedamos ahondando y reparando en esta cuestión de lo que no se nombra no existe, y de pensar también, ¿no?, cómo, bueno, la verdad que el podcast de Julieta lo he recomendado mucho, me gustó mucho, y me parece que retoma de una manera accesible y con tintes de comedia, cosas que hacen pensar mucho, como esto del lenguaje, y también algo central que es eso que no se nombra, es una parte del cuerpo,
y que se buscó metaforizar de tantas estas otras maneras que decíamos. E incluso me parece que tiene un tinte de una cuestión retrospectiva, porque ¿qué pasó con esa ESI que no hubo en nuestra generación, por ejemplo? Porque ahora estamos militando y es nuestro deseo que sea para estas infancias, pero que nuestra generación que quedó, ¿no?, con estos comentarios que decíamos al principio y nos reíamos de las abuelas y cómo a partir de esos discursos que nos circundaron se constituyeron y se transmitieron cuestiones de la heteronormatividad, cuestiones de cómo se ha negado el placer, el deseo, cómo se nos han negado a las subjetividades femeninas, a los cuerpos feminizados, todos estos núcleos, o lo que pensaba, por ejemplo, en el tema de la masturbación, y toda la doble moral al respecto de la masturbación en varones y la masturbación en mujeres. Bueno, el pene como algo digno de mostrar y la vagina como algo que tiene que ser ocultada, no solamente en el lenguaje, sino en los cuerpos que se muestran. Y bueno, me quedaban un montón de cosas para pensar. Bueno, perdón, que arranqué así, no, agradezco la invitación, celebro este espacio, celebro el nombre de la actividad también, ya que estamos hablando de los nombres, ¿no? Que hablemos de sexualidades y no de una sexualidad o binariedades, de una sexualidad femenina o una sexualidad masculina. Me parece que es una batalla ganada, y que hablemos de deseo y de placer en un espacio que quiera abordar la salud sexual, en vez de decir salud sexual y reproductiva, ya arbitrariamente pegándola a la cuestión de la maternidad. Me parece que ya abre sienta una posición para que podamos hablar y para que podamos preguntar y discutir desde otro lugar, súper enriquecedor. Bueno, eso, me quedaron un montón de cosas de podcast, no lo voy a spoilear, así todos se van a escucharlo. Pero bueno, eso, me encontré con una manera de abordar el cuerpo y cómo nombrarlo, y también una cuestión que ahí circula de lo identitario, ¿no? De las identidades que también tienen que ver con cómo nombramos las corporalidades. Bueno, eso, no sé si alguien... Por acá Flor, no sé, recién estaba Flor que preguntaba si podía decir algo, no sé si ahora no la veo. No sé si estás por ahí, Flor. Ahí Acá estás. estoy. Me voy a servir un vinito Qué ya. suerte. Yo veo que ahora. hay gente que tiene cerveza, algunos tienen mate, pero hay unos que tienen cerveza y me están provocando una envidia monumental. Es que es la hora ya, María Ángeles. Sí, tal cual. No, dos cositas nomás que me sugería un poco todo el intercambio. También felicitarlas por esta actividad tremenda, hermosa, como siempre a la vanguardia de lo que se puede hacer desde la universidad con estos temas de género y sexualidades en la Facu de Política. Pero me acordé de una cosa cuando comentaba, mira, ahí se sumó Débora D'Antonio, que la saludo, una amiga, porque les estuve mandando el link a mucha gente ahora en simultáneo para que se sumen. Me acordaba de ese libro de Federico Andazzi, El anatomista, cuando hablaba Juli, que fue un libro que para las que son más jóvenes, afortunadamente no lo leyeron, capaz, no, pero que fue un libro que fue bestseller en su momento, se vendió como el de Ludovica Esquirru en un verano, y ese tipo hablando del clítoris, pero además invocando al protagonista que era un anatomista. Pensaba en esto que decía Juli de los anatomistas sanguinarios, que trabajaron sobre los cuerpos de las mujeres, y no precisamente para que reconocieran sus placeres y su erótica, sino para
para diseccionarlos y para torturarlos un poco más, ¿no? Y qué loco, ¿no? Ese libro de ese tipo que ahora es un nefasto, claramente, pero que en esa época, hace como 25 años, generó un fucking bestseller. Bueno, nada, me acordé de eso. Y lo otro que me acordé también es que, bueno, nada, volver siempre como a las feministas de la década del 60 con todas sus enseñanzas y sus apuestas políticas, que dentro de esas reuniones de autoconciencia y de experticias salvajes que generaban para poder reconocerse, compartir sus experiencias y hablar de sus cuerpos, cuando nada de esa información les había sido proporcionada en ningún lado, ni en la familia, ni en la academia. Los talleres que hacían eran talleres sobre ubiquemos el clítoris, ¿no? Miremos dónde está, abramos nuestras piernas, exploremos nuestros cuerpos, y me acuerdo de las gráficas esas con figuras que dibujaban la vulva y con todas sus partes y empezaban a explorar, a tocar, a reconocerse, ¿no? Todo lo que nos han dejado como legado las feministas de los 60, que aún hoy nos siguen también, seguir encontrándonos, porque este no deja de ser un espacio de encuentro soror, de autoconciencia, de reconocimiento, de compartir experiencias y vivencias, que bueno, que se lo debemos mucho a ellas. Así que, nada, mil gracias, sigo tomando el vino y escuchándolas porque bueno, eso, el clítoris también está en la oreja. Estaba recordando también cuando Julia contaba esa historia, la historia del anatomista también, y pensaba más o menos en sintonía. Acá la mayoría de la audiencia es muy joven y no recuerda ese affair, pero incluso ese libro ganó, se convirtió en un bestseller porque gana el Premio Planeta. El Premio Planeta era el que el premio lo otorgaba la fundación de Amalita Fortabat. Y cuando Amalita Fortabat sabe cuál es el libro que gana el premio, quiere declararlo desierto. Es decir, entonces hay todo un escándalo sobre la censura, los premios, quiénes ponen plata para un premio y toda esa cuestión. Y a mí también, digamos, bueno, pero es como tanta gente que envejeció muy mal, ¿no? Digo, que así como hay gente que envejece de una manera maravillosa, evidentemente también hay gente que envejece muy mal y el libro, igual no lo leí el libro, yo leí otro de Andajasi en un verano y no me es recomendable en términos literarios, pero es interesante pensar en esa discusión que surge, estamos hablando de hace más de 20 años, y qué pasó. Y pensaba en relación a todas estas cosas, cómo apareció toda la cuestión del lenguaje, de las maneras de nombrar, ¿no? Estamos siempre hablando de lo que se nombra, lo que se oculta y de las maneras en que se nombra, o que no se nombra. Y también pensaba, porque es el métier que siempre nos preocupa, bueno, ¿cómo se representa? Pensando en esta cuestión de cómo el pene es para los varones, para los varones la firma es, lo voy a decir muy vulgarmente, es el pis del perro, digamos, es ir marcando el territorio poniendo el dibujito del pene en los baños, en el pupitre de la escuela, en el cuadernito que aparezca, no sé, en donde sea, es la manera de marcar algo que tiene que ver, supongo que, con una identidad. Y bueno, y lo dificultoso, o también, digamos, además de no ser nombrada, la vulva es no representada, digamos, siempre es eso, una raya. Estoy pensando en las muñecas, ¿no? En todos los juguetes. Las muñecas eran unos seres que sin nada, en un momento empezaron a aparecer ya en los años más recientes, las muñecas y los muñecos sexuados, pero claro, la sexualización de la muñeca, de la vulva, siempre fue una hendidura, un pocito, una cosita ahí, a diferencia de los varones. Entonces, hay algo también de la invisibilidad, ¿no? De la invisibilidad, de lo que no se puede ver, de lo que está oculto, que también aparece ahí como algo. Y creo que vos, Juli, algo estuviste mirando también, que pusiste varias en tu podcast, en algunas imágenes de tus presentaciones, no en el podcast, que es sonoro, pero sí en algunas imágenes yo vi que vos habías estado buscando, Julieta, sobre
sobre las representaciones de las vulvas, ¿puede ser? Sí, bueno, eso por donde miremos. Incluso no sé si les pasa, por ejemplo, a mí me pasa mucho, no sé, cuando voy a museos, miro las pinturas y las esculturas y es delirante, o sea, ni siquiera una raya, o sea, y también, por ejemplo, con otros temas como, no sé, la menstruación, que incluso hoy en día las publicidades, por ejemplo, de productos para menstruación, y que Julia seguramente sabrá mucho al respecto, parece que nos están vendiendo, no sé, algo, la sangre azul, que recién ahora, en los últimos años, por ahí empezaron a ver algunas publicidades que se la jugaron un poco más. Pero me parece muy loco, incluso en los productos culturales que consumimos, no sé, o sea, yo... Y es hasta contradictorio porque, no sé, pienso en las películas en general y que cuando aparece una mujer, en general, los desnudos de mujer, en general son como mucho más afirmativos y detallistas, pero una parte nomás, o sea, me pongo a pensar y es siempre todo menos la vulva. Y es como, ¿por qué? O sea, me parece algo totalmente loco, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero lo veo todo el tiempo en todos lados. Y sí, las muñecas ni Sí, hablar. y si aparece la vulva así en una escena de una peli o una serie, aparece una vulva totalmente infantilizada, depilada al 100%, que no es una vulva real, muchas veces sometida a alguna plastia para mejorar su elasticidad o lo que fuese, y seguimos bajo mandatos irreales que tanto daño nos hacen. Ahí escribí en el chat un libro, se llama The Vulva Gallery, la Galería de las Vulvas. La autora es norteamericana, es un libro bellísimo porque es dibujante ella y se tomó el atrevimiento y no de dibujar la diversidad de las vulvas. Yo creo que ese libro hizo mucho bien, se utiliza en muchas currículas para enseñanza, porque desconstruye un poco esto de la vulva rosada, depilada, con labios tónicos y simétricos. O sea, no existe eso. Bueno, es muy interesante, es un libro muy caro, lamentablemente sale como 100 euros. Se nos ha puesto muy caro a nosotros, pero bueno, tiene un Instagram y se puede ver mucho online, es bellísimo, lo recomiendo un montón. Estaba pensando que además de acá Rocío quiere hablar, ahora le cedo el micrófono para que haga su aporte, pero estaba pensando que además de hegemónica, hay como un imaginario de que la vulva es una, es decir, porque siempre hay un imaginario de que los penes son súper diferentes, digamos, que hay penes de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los largos, de todos los anchos, ¿no? Hasta los varones con esas cuestiones, pero el imaginario sobre la vulva es que las vulvas son todas iguales, y eso me parece que es una cuestión también muy fuerte de construir. Rocío, querías hacer un aporte. Sí, ¿qué tal? Rocío Zabaleta, hola. Bueno, gracias. No, pensaba en lo que decía Julieta en relación a que en los museos las vulvas no están representadas, digamos, incluso en las estatuas, y eso tiene que ver, lo digo porque yo soy profe de arte, ¿no? Tiene que ver con que muchísimos años, muchísimos siglos, quienes realizaban esas estatuas y esas pinturas eran hombres, ¿no? Hay un colectivo de artistas que se llama Guerrilla Girls, que es como hace el juego entre gorila y guerrilla, que justamente se dedica como a exhibir eso y a poner en evidencia eso, la cantidad de desnudos femeninos que hay en los museos y la cantidad de autoras femeninas que hay en esos mismos museos. Entonces nosotros venimos de una historia de la representación de nuestros cuerpos que fue realizada por hombres, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Eso por un lado. Por otro lado, también como profesora de arte, en secundarias, bueno, esto que decíamos de cómo fue nuestra ESI cuando íbamos a la secundaria nosotras, y a la primaria, que en la primaria mucho menos, ¿no? Pero ahora me toca verlo desde el otro lado, ¿no? Ahora veo a los adolescentes, les adolescentes tomar las clases de ESI cuando la ESI ya está empezando a dejar de ser un tabú, por lo menos cada vez más.
Y me pasó de estar en una clase presenciando una clase de ESI, que obviamente la daba la profesora de biología, porque eso todavía cuesta un poco correrlo del lugar, pero en donde uno de los varones preguntaba dónde estaba el clítoris. Y para mí es algo que era inimaginable en una secundaria en donde yo fui alumna, digamos. Entonces, por ahí como para ponerle un poco más de, no sé, como para empezar, sacarnos o corrernos un poco de los lugares tan bajón que nos dejan, digamos, la historia que nos antecede y empezar a ver todas esas transformaciones que se van sucediendo en las nuevas generaciones, fruto de la lucha que hacemos. No sé si terminaste, Rocío, o se cayó de... Mariana, ¿querías hacer algún aporte? Sí, quería hacer un comentario que también lo retoma Julieta en el podcast, y es lo de la cabeza de Medusa. Para hablar de la vagina, Freud habla, ¿no? Freud, en la teoría que todavía se enseña acá en la Facultad de Psicología de la UNR, y todavía se charlan sobre estos textos, y habla de la vagina como la cabeza de Medusa, y es su representación del horror. Dice: la visión, leo textual el texto, La cabeza de Medusa de Freud. La visión de la cabeza de Medusa petrifica de horror, transforma en piedra a quien la mira. El mismo origen en el complejo de castración y el mismo cambio del afecto. El petrificarse, bueno, bla, 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 y termina diciendo: también el miembro masculino erecto sirve para provocar un efecto, pero en virtud de otro mecanismo. Enseñar el pene y todos sus subrogados quiere decir: no tengo miedo de ti, yo te desafío, tengo un pene. Bueno, textual Freud, textual también textos que lamentablemente todavía se enseñan en la universidad, digo, porque también a veces nos preocupa mucho, como decía antes, la cuestión de las infancias, la ESI en inicial, en secundaria, en primaria, y todavía, digo, en las universidades por las que nosotros circulamos, se siguen dando este tipo de textos, por suerte no tan gratuitamente, y ahora poco a poco se están, digamos, revisando ciertas cuestiones en relación a la perspectiva de género y en las prácticas académicas, muy reciente, digo, este texto hasta hace unos años atrás se transmitía sin demasiada discusión en los primeros años de la Facultad de Psicología, y después, digo, el impacto en las clínicas, en las prácticas de las profesionales, los profesionales que salimos de esas casas de estudio a ejercer la profesión. Sí, Mari, y en la patologización también, que yo creo que retomándolo todo lo que dijiste recién, que es súper interesante y muy académico. Seguramente todos habrán escuchado la definición de salud que brinda la Organización Mundial de la Salud, para la redundancia, de que no es la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar social, físico y psicológico. Bueno, esta definición suena muy linda, decís, ay, qué progresista, pero bueno, hay una cuestión muy particular que no tiene en cuenta el proceso histórico en el que está la persona, los individuos atravesando en ese momento. Yo creo que a esta definición hay que sumarle el contexto sociopolítico e histórico de los individuos en ese momento, porque la salud cambia según la historia que estamos atravesando. Estoy re con la historia,
tengan cuidado. No, pero bueno, y también nuestras enseñanzas, porque Freud, que padre del psicoanálisis, merece tantos estudios y me parece valiosísimo que se siga incorporando en las casas de altos estudios, pero siempre tiene que estar el ángulo de cuál era el contexto histórico de ese momento y que no lo podemos trasladar ahora, porque si lo trasladamos ahora patologizamos un montón de cuestiones y genera mucho daño, o sea, porque esa ausencia de normalidad en mi área se traduce enseguida como enfermedad y la enfermedad siempre viene cargada de un montón de estigma y dolor y preocupación y justamente ausencia de bienestar, ausencia de goce, ausencia de placer, y es de ahí donde nos tenemos que correr, o sea, a nuestra salud le tenemos que sumar nuestra historia, y en nuestras enseñanzas también, es como que se integra todo un montón, y bueno, retomar un poco estos conceptos, estas definiciones para trasladarlos a nuestro contexto, yo creo que nos haría como sociedad mucho bien. A mí se me ocurren ahí dos cuestiones. Obviamente sigan haciendo preguntas y preguntando por acá y haciendo observaciones porque me parece que desde cada área y cada disciplina se están aportando un montón de cuestiones. Me parece que a mí se me ocurren ahora dos cosas, que una, así como la representación de la vulva ha sido un tabú y un ocultamiento, la representación del goce y del placer también tiene una representación muy hegemónica, ¿no? Donde de pronto, pienso en la cinematográfica, que hay varias realizadoras audiovisuales, donde, bueno, la representación de los orgasmos en todo lo que es el cine y la industria audiovisual en general, está acompañado de tanta exaltación, de alguna manera, de algo que es interno o que es particular, que también ahí hay un modo hegemónico de la representación del placer que genera mucha inseguridad y muchas dudas a cada persona sobre si lo que está sintiendo es el verdadero placer, digamos. A mí me parece que quien no se ha preguntado si lo que ha sentido en determinado momento es el verdadero placer. La otra cuestión que se me viene ahí en relación a eso es cuáles son los ámbitos de consultas y de preguntas sobre el placer, digamos, sobre si uno tiene una vida sexual placentera o una vida placentera, digamos, pensémoslo en términos más amplios. ¿Quién nos pregunta esas cosas, digamos, si hay espacio para sentir placer en nuestras vidas? No sé, lo tiro así como para decir, bueno, ¿quién nos pregunta esas cosas y cómo nos preguntamos y cuando nos preguntamos con quién lo hablamos, ¿no? Porque me parece que ese es también todo un gran espacio. Eso sí que se le pregunta a la ginecóloga, se le pregunta a nuestro terapeuta, se le pregunta a las amigas, preguntamos a las amigues, ¿con quién se habla sobre cómo se sienten los placeres? Bueno, es parte de la consulta, debiese serlo, y no solamente del área de la ginecología y la obstetricia, sino del área clínica, del área de la consulta médica en general, de todos los profesionales involucrados en la salud, o sea, un kinesiólogo, una psicóloga, un psicólogo, psiquiatra, nutricionista, cualquier persona especializada en el área de la salud, esa pregunta, ¿cómo estás?, es mucho más amplia y tenemos que comunicarnos con esa integralidad. Debiese serlo, no lo es con tanta frecuencia, está cambiando el paradigma. Y retomando un poco, creo que, no sé si era Mari que había dicho, o Flor, la ESI que no fue, que somos todos nosotros los hijos de la ESI que no fue. Viendo las caras, más o menos estamos oscilando entre los 20 y los 50, más o menos, tenemos un área grande. Pero yo bueno, soy la nieta de la ESI, chica, que no fue. La abuela, mejor dicho, no, la abuela de la ESI. Hay unas caras muy jóvenes, está muy bien, capaz algo tuvieron. Yo fui a un colegio prácticamente de varones, éramos 40, 38 y éramos 8 mujeres, imagínate. La ESI que no fue es esto, o sea, como decía Flor, recordar un poco a las feministas occidentales de los años 60, son los talleres, son estas apuestas, son estos espacios que construimos de a puchitos entre todos, brindando un poquito lo que hemos transitado
leyendo un montón de libros, que no sé, me traje acá algunos como para ir charlando. La ESI que no fue, tenemos que transitarla igual, chicos y chicas y todes. Me cuesta a mí el inclusivo. Hay que transitarla igual porque ese conocimiento sobre nuestros cuerpos nos da esta posibilidad de preguntarnos a nosotros mismos de si sentimos placer en nuestras vidas. Si no atravesamos este conocimiento, son preguntas que no van a gestarse. Vamos a entrar en el automatismo tan deseado por el neoliberalismo, tan deseado por convertir a seres autómatas que vayan cotidianamente a trabajar y a producir, que no se preguntan qué es el placer en la vida. ¿Y qué es el placer? ¿Cómo estás? ¿Cómo vivencias tus relaciones sexuales? Y abramos la cabeza, una relación sexual no es un pene en una vagina. Una relación sexual es un abrazo que tanta falta nos hace hoy con todo esto que nos dejan abrazando con el COVID de porquería. Es un abrazo, es un beso, es una charla entre amigas, es mirar una peli y después hablarla al otro día. O sea, esa pregunta tiene que estar en la familia, tiene que estar entre los amigos, tiene que estar en la facu y ni hablar, o sea, al 100% que tiene que estar en la consulta médica. Y consulta médica abarca todo el área salud, ¿no? O sea, remitiendo la medicina a la consulta sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Sea nutricionalmente, psicológicamente y demás. Eso es el derecho a la salud sexual. El derecho a gozar es generar conocimiento. Y los hijos de la nube sí tenemos que como buscarlo, hacer un lío bárbaro, hablar mucho entre todos, o sea, qué sé yo, a mí me pasa un montón hablando con mis amigas de toda la vida, con mi misma familia. Che, ¿usaste lubricante alguna vez? No. Y vos decís, no, ¿cómo puede ser? O sea, viste, desde cosas muy chiquitas y a cosas súper importantes de, no sé si sentí algún orgasmo alguna vez. O sea, y con toda la validez, porque no es fácil transitar la sexualidad sin haber tenido un pleno conocimiento del cuerpo, ¿no? O sea, primero hay que conocerse, y para conocerse primero pasamos por nosotros mismos. Estaba pensando en lo que decís, que bueno, que para el neoliberalismo somos, sí, sujetos que tenemos que ir a trabajar y que no nos tenemos que preocupar o no tenemos que pensar en los placeres, pero sin embargo, me parece que en el neoliberalismo actual también hay como un mandato de un cierto modo de sentir placer, digamos. También hay un mandato de, sobre todo para las clases medias, acomodadas, vinculados a, bueno, no puede ser que no te guste experimentar placer, no sé cómo decirlo, no puede ser que no tengas ganas de tener sexo, por ejemplo. Ese es un mandato muy fuerte también que está dado. Y digo, el neoliberalismo no es solo esta cuestión de, bueno, trabajemos para producir, sino también un modo productivista de la sexualidad, ¿no? Es decir, una sexualidad que se tiene que expresar en mucha producción, en una producción estetizada también, digamos, porque me parece que también otra de las cuestiones en toda esta cuestión de las representaciones aparece el mandato esteticista, ¿no? Porque, bueno, todas las sexualidades que vemos son de cuerpos súper hegemónicos, de cuerpos muy... claro, María Laura, me lee el pensamiento, María Laura dice, no puede ser que no seas multiorgásmica, dice Cosmopolitan, por ejemplo. Sí, hay algo de eso también, ¿no? De un deber ser, de ser libre, empoderada y autónoma implica, bueno, ejercer una sexualidad de una manera también automatizada, también productivista. Y me parece que eso también es algo que tenemos que deconstruir o discutir o repensar desde los feminismos y desde las perspectivas de género y desde las diversidades. Sí, se entremezclan un poco los conceptos en el sentido de qué es la sexualidad, que es algo mucho más amplio que la relación sexual netamente dicha entre dos personas
genitalmente, o sea, qué es la sexualidad y qué es la genitalidad, qué es el sexo. Y la sexualidad es algo muy amplio, o sea, a ver, este encuentro que estamos teniendo entre todos es sexual, o sea, nos estamos divirtiendo, despejando dudas, nos miramos entre las cámaras, yo me puse una remera roja, Juli también, o sea, también es sexual esto, hay seducción en esto, ¿no? Yo que tengo un sillón que podría pensarse que estoy en un telo, por ejemplo, porque es todo rojo, ¿vieron? Yo estoy acá pegada al móvil. Tengo la escenografía del telo, ¿vieron? Pero, a ver, la sexualidad es algo muy amplio, y sí, totalmente esta cuestión neoliberal de mujer copada o hombre copado tienen relaciones sexuales todo el tiempo y tienen miles de orgasmos y están todos depilados y son re felices y tienen ropa de Jazmín Chevar, qué sé yo, y no es así. O sea, una pareja feliz puede estar tranqui tomándose un mate y por ahí no tienen relaciones en 15 días porque pandemia y estamos estresados, o más, o 6 meses, y bueno, no somos menos sexuales por no tener sexo. O sea, y no somos más sexuales por comprarnos 18 consoladores, que odio esa palabra, dildo me gusta más usar, es la palabra en inglés, 18 dildos o 20 tipos diferentes de lubricantes o anillos penianos o bueno, el sinfín de sex toys, juguetes sexuales que hay. No somos más sexuales ni más copados por eso. O sea, yo creo que somos seres más sexuales cuanto más pleno conocimiento tenemos sobre nuestros cuerpos. El merchandising sexual es otro hijo más del neoliberalismo. Está buenísimo, ojo, ¿eh? O sea, son cosas positivas para explorarse, pero una vez que hay cierto tránsito previo, porque si no de vuelta entramos en algo relitista, que de repente la diversión sexual es solamente para la clase media alta, que en Argentina en cualquier momento desaparece la media. Una mujer de un barrio más popular, o sea, que no puede acceder a comprarse un dildo que salen acá en Argentina los más baratos 2.000 pesos, que no puede tener un orgasmo, o sea, estamos todos locas. No, no es así. Pienso esto que trae Juli y que preguntábamos María Ángeles en relación a las representaciones. Bueno, acá hay algunas compañeras de la colectiva Mujeres Audiovisuales y lo venimos pensando bastante a eso, en las representaciones de los roles de la mujer en pantalla o cuestiones en relación, por ejemplo, al porno, a cómo ha sido la historia del porno y cómo la mirada, digamos, la mirada que se ha construido en relación a eso ha sido siempre una mirada masculina, y eso conlleva, lo trabajan ciertas autoras, como por ejemplo Laura Mulvey, que habla, ¿no?, de que las mujeres tenemos que hacer una identificación a lo masculino para ponernos en esa mirada que tiene la cámara, mirada de objetalización de la mujer, y ofrecida al deseo de una manera también asociada a ciertos mandatos de belleza, a un foco puesto en determinadas partes del cuerpo que son las que están sexualizadas. También en relación a lo que decía Rocío, ¿no? Esto de que, bueno, las vulvas no están en los museos porque quienes hicieron las obras son varones, y pasa un poco también con lo audiovisual, digamos, la mirada es machista porque quienes filman son mayoritariamente varones. Sí, estaba pensando en dos cosas acá. Cristian dice que también el ejercicio de la sexualidad puede ser con más de una persona, que también es otro tabú que está como muy en nuestra cultura tan occidental y tan pensada desde el punto de vista de la pareja. También está en pandemia un lío todo, ¿no? Porque también todo es un lío, así que no vamos a poner el acento en la cuestión del ejercicio de la sexualidad, porque todo es un lío en pandemia. Pero también pensaba que así como la representación, estamos diciendo todo el tiempo, que es eminentemente, tiene que ver con una mirada
masculina patriarcal, también me preguntaba si, por ejemplo, y es algo que venimos charlando con Cristian hace unos días a partir de esta cuestión de pensar la consejería en salud sexual integral de la universidad, ¿qué pasa con los varones en relación a la posibilidad de preguntarse cosas por la sexualidad? Porque pareciera no que los varones la tenían reclara, pero a mí me parece que los varones hegemónicamente lo que tenían reclaro es la posibilidad de esto que decía antes Julieta, de hablar de cosas que eran las hegemónicas, ¿no? Hacerse la paja, ese tipo de expresiones que están súper naturalizadas en los varones desde la escuela primaria. Pero no sé si algunas preguntas sobre el propio bienestar tienen espacios para hacérselos o para preguntárselos. También hay un deber ser muy fuerte ahí en el espacio patriarcal, y digo, a su vez las mujeres siempre fuimos súper medicalizadas en cuanto a nuestra genitalidad y sobre todo nuestros genitales internos, ¿no? Con esta cuestión de que teníamos que servir para la reproducción, y entonces la salud genital de las mujeres o la salud reproductiva de las mujeres ha sido todo un objeto de investigación, y nos enseñaron esto, desde que empezás a menstruar, vas a la ginecóloga o al ginecólogo, te hacen estudios todos los años, tenés que atravesar una serie de controles, y en ese espacio, si te cruzás con ginecólogas más o menos piolas, podés llegar a tener espacios de preguntas, de cuestionarte cosas, o alguien que te pregunte esto, ¿cómo estás?, en un sentido amplio. No sé, y me parece que tal vez los varones, por ejemplo, ese espacio no lo han tenido, ¿no? Y entonces todo el saber es muy hegemónico y de varón a varón, de una manera hegemónica. Bueno, también lo tiro ahí como porque veo que también acá hay algunos varones que puedan aportar a sus reflexiones. Claro, dice Claudia, dice, los varones desconocen muchas cosas de genitalidad y sexualidad y no saben a dónde preguntar. Porque no está bien preguntar, digamos, pensando en toda esa metáfora que hablaba Mariana antes, decía, bueno, si yo ya tengo un pene, tengo un poder, ¿cómo voy a demostrar que tengo una debilidad o una duda? No, bueno, para mí esto tiene que ver la salud del varón, ¿no? Tiene que ver también con ciertos mitos que se han construido a partir de la heteronorma, de que los varones o sea, su condición de varón no amerita una consulta por su salud. Y esto, o sea, el control de salud es inherente a la cualidad humana. Todos los seres humanos tienen derecho a un control de salud, independientemente de su orientación sexual, su género, su sexo. O sea, y las mujeres tenemos muy inculcado esta cuestión del control ginecológico, porque si no te morís, y los varones no. Y realmente a mí me ha pasado mucho en la consulta de a través de acompañar a ciertas mujeres que se encontraban en pareja, de que vengan con su pareja, ¿no? Y así el varón accede a ciertas consultas. Pero el varón tiene derecho a una consulta, a despejar dudas, debiese tener un control anual. O sea, todas las personas, independientemente de su edad, obviamente que en la primera infancia es más seguido, pero el control de salud es anual, en todas las edades, en todos los géneros, en todas las orientaciones, o sea, es anual. Sí, hay años más complejos, como puede ser un gran ejemplo donde nuestro control de salud se espacia un poco más porque estamos con otras situaciones sociales y bueno, no lo hacemos rigurosamente anual, pero todas las personas debiésemos tener un control de salud. ¿Por qué los varones no lo hacen? Por la heteronorma. O sea, es netamente por eso. Ay, Rochu. No, yo quería hacer un comentario también desde mi propia trayectoria, un poco pensando también en las feministas de la segunda ola de lo personal es político, pero en torno a las sexualidades específicamente, de que sí, yo creo que las feministas también hacemos este recorrido, ¿no? Decimos, bueno, las feministas de la Noesi, pero que ahora estamos descubriendo un montón de cosas, o no sé, hace unos años, por lo menos en mí, gracias al movimiento feminista, netamente,
en la universidad, particularmente en mi caso, después, bueno, habrá otras militancias, de descubrir esto, ¿no? De empezar a ver que era un orgasmo, o de cosas que a lo mejor intuitivamente una va tocando, va descubriendo, pero no tiene un nombre, eso que hablábamos al principio, que me parece súper interesante. ¿Por qué no tiene un nombre? ¿Por qué está tan reprimido? Bueno, todas estas cosas que marcábamos antes. Pero el tiempo, o sea, esto de los orgasmos, bueno, la masturbación femenina, leer libros, buscar fotos, es una cosa apasionante ahí de, bueno, incluso la ginecología natural, que le he preguntado a Julia es mi prima, tenía que decirlo. Todas estas cosas, ¿no? Que una se va preguntando en su devenir feminista, digo, para también ponernos un poco a nosotras a jugar en eso y un poco en contradicciones, ¿no? Hasta qué punto eso se nos vuelve, como decía María Ángeles, una norma también, ¿no? Yo soy cis hetero, mujer cis hetero, ¿no? Y tengo una relación monogámica hace muchos años. Muchísimas veces me lo pregunté, muchísimas veces me sentí mal por tener una relación hegemónica, o no sé, o pensar que mi sexualidad es así. Cuando en realidad nadie está preguntando si hay placer ahí, si hay diversión, si estoy bien. También como decíamos antes, ¿cómo estás? Estoy bien, así. O sea, capaz que no necesito hacer trío, orgasmo, perdón. Quise decir la otra palabra que no me sale. Bueno, ya me va a salir. O sí, o estaría buenísimo, o a lo mejor en otro momento de mi vida. Digo, puede pasar un montón. Pero lo que me... Orgías, eso. para el diván, que también hago terapia. También hago psicoanálisis. Pero, el lapsus. Tremendo. Se lo voy a contar a mi psicóloga. Pero que me llevó a preguntarme después de tantos años, ¿qué hacen los varones con esto? Y sobre todo los varones cis hetero. Porque yo creo que los varones homosexuales o varones trans, digamos, de otras sexualidades, se han hecho esta pregunta desde otro lugar, y eso para mí hay que decirlo, y los varones cis heteros no. Y esto de que no hagan consulta, de que no se cuiden, la palabra cuidados, que es una palabra que ahora también está muy presente en los feminismos, digo, ¿cómo puede ser? O sea, o cómo puede ser que no haya una pregunta, y sobre todo los varones que se llaman a sí mismos feministas, y no lo digo despectivamente los feministas, sino aquellos que realmente piensan que esto tiene que cambiar y que realmente podrían considerarse nuestros aliados en la lucha. ¿Cómo saben? Digo, porque como decían también las compañeras antes, no me acuerdo quién lo decía, hubo un aprendizaje sexual, pero ¿qué tipo de aprendizaje? O sea, te enseñan a tocar a una mujer de una manera, de otra, o sea, esto de, bueno, que decimos siempre, te penetro, acabo y listo. Todo pasa por mi deseo, mi placer, que lo decimos siempre, ¿no? Las feministas hace muchísimos años. Pero digo, ¿cómo cuestionarlo? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo, no sé, lo que decíamos antes, de la generación Noesi a esta generación, y también en la universidad, como decían otras compañeras, como decía Mariana, porque la verdad que en nuestras currículas no hay nada de esto, y no hay espacios, hablando de las consejerías, donde podamos hablar de esto, donde podamos ponerlo en palabras, o donde nos puedan decir, bueno, mira, como decía Mary, que preguntaba dónde hay que ir. Bueno, tenés que ir a una ginecóloga por esto, o podés hacer una terapia por esto, o podés, no sé, también como decía Julia, otras disciplinas, incluso kinesiología, nutrición. Digo, toda esta cuestión así como más integral, me parece que como que por ahí se nos pierde de camino, incluso siendo feministas con muchas lecturas, con militancia, con vivencias y experiencias, con años de ir a los encuentros de mujeres, con todo lo que ya sabemos, se siguen presentando, y para mí eso es fundamental, ¿no? Todas las preguntas que nosotras como feministas tenemos, seguimos teniendo. Yo me siento una ignorante, yo cada vez que hablo con mi prima le digo, me da vergüenza preguntarte esto, porque no sé cómo se llaman las cosas, o sea, no, realmente sé muy poco, digámoslo, y de lo poco que yo me pude autoinstruir, y ella obviamente también me ayudó, otras amigas, ¿no? Pero bueno, no la quiero hacer tan larga, más o menos por ahí va el comentario. Retomando a Rochu, bueno, nada, de la última partecita, vergüenza no, para preguntar no hay que tener nunca. O sea, primer paso para los hijos de la Noesi es dejar la vergüenza al costado. Y siempre en un círculo de confianza, con un acompañamiento, la vergüenza se deja al costado, y por más obvio y redundante que parezca la situación que me genera una duda, la pregunta se hace y se charla.
Y no siempre vamos a encontrar una respuesta del otro lado, porque todos tenemos dudas todo el tiempo acerca de un montón de cuestiones sexuales. Con la primera parte que charlaba Rochu de esto de las orgías, los tríos, las relaciones poliamorosas, bueno, y todo este auge que ya viene desde los 60, también no casualmente, que se gesta en este momento, todas estas situaciones que están muy bien, siempre y cuando sea con consentimiento, y ese consentimiento sea real y no sea impuesto. Y esto retomo un poquito lo que habíamos mostrado al principio de la erotización del consentimiento. Yo veo mucho en la consulta mujeres muy jóvenes que han transitado encuentros sexuales múltiples, llamados orgías, sin ningún tipo de cuidado sexual, es decir, que las veo porque tienen alguna infección, que por suerte la mayoría ha podido transitar muy bien, y que han acudido a relaciones poliamorosas, pero no con un consentimiento informado y habiendo despejado dudas, y por lo tanto no con una intención real, sino impuesta por dinámicas de grupo no tan sanas a veces. Entonces yo invito siempre a todos, me invito a mí misma, porque como mujer heterosis que soy hace muchos años en pareja con otro heterosis, también te surgen estas dudas, che, no tendremos que hacer un trío, tendremos que abrir la relación, surgen todo el tiempo, pero bueno, nunca tenemos que acudir a estas dinámicas sin un consentimiento previo, sin erotizar nuestro consentimiento, que haya un deseo real y respetado, no hacerlo porque nos lo impone el neoliberalismo también, seamos copados porque estamos con múltiples parejas sin ponernos preservativo. También esa imagen se está como replicando de que es más divertido el sexo sin preservativo, el sexo con múltiples parejas. Y con esto no quiero caer en algo súper retrógrado de no hagamos orgías porque es peligroso, nada que ver. Sí quiero recaer en, si vamos a tener sexo con múltiples personas, hagámoslo con consentimiento por de parte de todas estas personas, el respeto al cuerpo de las otras personas involucradas tiene que estar constantemente y tiene que ser consentido todo el tiempo. Y llegar a un consentimiento en relaciones poliamorosas y múltiples es un arduo trabajo, o sea, tiene que haber toda una decisión previa. Que no siempre está, ¿no? El consentimiento es algo que como que muy fácilmente se desecha. Y es parte de nuestra sexualidad continuamente, con nuestras parejas de años, de toda la vida, con nuestros nuevos encuentros, o sea, tiene que estar siempre. Y esa es otra gran enseñanza de la ESI, que es el consentimiento. Yo puedo hablar, porque Sí. pensaba cómo linkear las consejerías de salud sexual integral con esta charla hermosa que se generó, y pensaba que en cierto sentido las consejerías de salud sexual integral que estamos pensando desde el área de género y sexualidad desde la universidad, tiene que ver con una institucionalización de estas disputas. Tiene que ver con que la universidad, con su área de género y sexualidad, se está haciendo cargo de estas demandas y de estas disputas, y está empezando a pensar escenarios para que estas conversaciones sean posibles dentro del centro de salud de la universidad. Y en ese sentido, las consejerías empiezan a pensarse el año pasado, cuando tuvimos la experiencia del seminario de VIH ahí en la Facultad de Ciencia Política, que sostuvimos militantes seropositivas, pero también lo sostuvimos desde la Secretaría de Género y Sexualidades, ahí la veo yo, está María Ángeles que también estuvo presente, Flor que anda dando vueltas, y empezamos a pensar cómo generar espacios justamente para poder pensar no solo el ejercicio de la sexualidad, sino también, iba a decir consecuencias, pero me parece que son los efectos del ejercicio de la sexualidad. En esto que decías vos, Julia, de muchas veces el ejercicio de la sexualidad pone en ciertos riesgos que algunos son inevitables, digamos. No solo porque hay en ese ejercicio del deseo, digo, estamos pensando sexualidad, placer y deseo,
Pensemos también que el placer es la puesta en acto de ese deseo que estamos generando, que estamos construyendo. Entonces muchas veces la sexualidad nos genera determinados riesgos, y lo importante es tener la información para acudir a esos encuentros sexuales, para el ejercicio de una sexualidad, con el pleno consentimiento y con la plena información de cuáles son los riesgos, ¿no? Uno de esos riesgos son las infecciones de transmisión sexual. La consejería se empezó a pensar con 3 ejes específicos y generales. Uno es VIH e ITS, el otro es salud diversa, porque también el placer es posible de pensarse como la puesta en acto de aquellas identidades sexuales y genéricas que queremos construir y deseamos construir. Y otra es interrupción legal del embarazo o sexualidad reproductiva y no reproductiva, porque también podemos pensarla desde esas aristas, ¿no? Desde una sexualidad que puede ser reproductiva y también interrogar el deseo por la maternidad, por la paternidad o la fraternidad, en un sentido de que si coincidimos en que el deseo es históricamente construido y generado, también podemos pensar que hay un deseo por la maternidad que tiene que ser interrogado. Y en ese sentido, las consejerías son la posibilidad generar ese escenario amable para que podamos interrogarnos sobre nuestros deseos, para que podamos interrogarnos sobre nuestros deseos sexuales y nuestros deseos vitales, ¿no? El deseo como una vitalidad, aquello que nos mueve a constituirnos, a encontrarnos con otros, a ejercer una sexualidad plena, consciente e informada, y también pensar, por ejemplo, en el caso del VIH, que la idea es poder generar testeos que los estudiantes, los docentes, los no docentes, toda la comunidad que hace a la Universidad Nacional de Rosario, pueda hacerse testeos, pero también pueda pensar, y que esto es una vacancia, o es las campanadas del Palacio de enfrente. Pueda pensarse también una política de acompañamiento y una política de respuesta a aquellas personas que dan positivas, porque los testeos de VIH y los testeos de infecciones de transmisión sexual siempre están encarados desde una perspectiva de pensar negativas a las personas. Entonces, cuando las personas resultan positivas, cuando las personas resultamos positivas al VIH, se produce un vacío, digamos. Se produce un vacío, y ese vacío generalmente te conlleva a la muerte del deseo, a la muerte de ese deseo sexual, a la muerte de ese deseo vital, porque si bien hoy en día tenemos la información de que viviendo con VIH o teniendo VIH no vas a morirte, sí se genera una muerte simbólica del deseo, una muerte simbólica de la eroticidad, una muerte simbólica de la solidaridad, y entonces las consejerías pensadas como las estamos pensando desde el área de género, lo que buscan es poder pensar justamente una vida después de un diagnóstico positivo. Porque también hacia la sexualidad, porque también hay que pensar las conversaciones que nos tenemos que generar a la hora de encarar un ejercicio, un acto sexual, de las conversaciones que históricamente no nos dimos para pensar las infecciones de transmisión sexual, para pensar aquello que nos erotiza en el acto sexual, para pensar qué sexualidad queremos generar. Y si bien esto, como decía al principio, es una institucionalización de determinadas demandas, también es cuidadosa, porque sabemos que cuando institucionalizamos determinadas políticas, muchas veces caemos en generar normas y moralizar determinadas otras prácticas. No, bueno, las consejerías lo que intentan justamente es posibilitar a que cada persona, que cada sujeto o cada sujeta pueda pensarse de manera singular en cuál es su deseo de ser madre, de ser padre, de ser sadre, su deseo de cómo vivir una vida con VIH, su deseo siendo una identidad sexogenérica disidente, su deseo en términos vitales, como decía hace un rato. Y ahora con el presupuesto participativo estamos ahí en diálogo con la Secretaría de Género y Sexualidades de la Facu de Política, y con Jessy, que ahí anda también dando vueltas. Estamos pensando un fortalecimiento, porque si bien la COSI, como le llamamos, pasó a ser una política universitaria porque la aprobó Consejo Superior de la Universidad, lo que estamos pensando es un fortalecimiento. Es decir, poder visibilizar las consejerías en toda la universidad, porque hay un montón de compañeros, compañeras y compañeros que no conocen de su existencia, y también la apuesta es por la compra de un ecógrafo que permita no solo las prácticas que conllevan un ecógrafo para aquellos cuerpos con capacidad de gestar, sino también para posibilitar la interrupción legal del embarazo dentro de
dentro de una dependencia universitaria, dentro de una de las tantas unidades que hacen a la Universidad Nacional de Rosario. Así que nada, pensaba en cómo linkear las consejerías de salud sexual integral, pero me parece que desde el primer momento estuvo linkeado porque a lo que apunta es a generar esos espacios para que las conversaciones que hacen a nuestras vidas y que hacen a nuestro disfrute sean posibles, ¿no? Y que aquellos efectos de las sexualidades puedan ser abordados de una manera integral y no biomédica o medicalizante, porque esa también es otra apuesta, ¿no? Pensar cómo respondemos a los efectos de las sexualidades de una manera no medicalizante, o por lo menos generar la pregunta de cómo la persona quiere continuar una vida después de eso, una vida después de una interrupción legal del embarazo, una vida después de un diagnóstico positivo al VIH, una vida después de un diagnóstico de sífilis, digo, una vida después de los efectos que nos generan las sexualidades y que nos van a seguir generando, porque seguimos siendo sujetos sexuales y porque vamos a seguir cogiendo con la penetración o con todas las múltiples formas de ejercicio de la sexualidad que pueden descentrar la genitalidad, que es hermosa. El BDSM es hermoso, así que hay muchísimo para explorar y hay muchísimo para interrogarnos, porque nada, el deseo está ahí, ¿no? El deseo por encontrarnos con los otros o por el ejercicio de la sexualidad de manera individual, pero el deseo siempre está. Así que en ese sentido, cuando haya que votar, obviamente, les convocamos a que acompañen el proyecto porque un ecógrafo para la Universidad Nacional de Rosario es una apuesta increíble. Esto en vez de un sol para los chicos, es un ecógrafo para la UNER. También es una especie de sol para las chiques, digamos. Así que, dice Florencia, bueno, hay un montón de comentarios. La verdad es que se hizo una conversación súper fluida, me parece, y que da cuenta de esto, de los espacios que hay que generar de conversación sobre sexo, placer, goce, sexualidades. Leo algunas cosas. Rocío dice bueno, que le parece importante también pensar el consentimiento en las relaciones de a dos. Estoy pensando también en las relaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? Porque a veces pensamos eso, que cuando uno ya se conoce, bueno, está todo consentido porque sí, y tal vez ahí hay que retrabajar los consentimientos todo el tiempo, porque además también las personas vamos cambiando con el tiempo. Y Flor dice, bueno, que voten la COSI, que podría ser el nombre de la concha, pero es la Consejería de Salud Sexual Integral. Pienso ahí bien los lacanianos que hablan de la cosa, y esto se llama la COSI, bueno, ahí podríamos hacer todo un juego, algún juego semántico también. Lucía habla sobre BDSM y Rocío se ríe. Y Claudia habla sobre, bueno, el uso de preservativos y sobre... Yo sobre el uso del preservativo tengo ahí una interpelación más que nada, ¿no? Primero porque el preservativo no puede ser la regla en una relación sexual, tiene que ser una decisión, el deseo de usarlo, y siempre me interrogo, o sobre todo a partir de que soy activista pro sexo y seropositiva, me interrogo sobre la falta de erotización del preservativo dentro de las relaciones sexuales. Porque hacemos campañas de prevención de VIH y hacemos campañas de prevención de ITS generando una norma del uso del preservativo. Y evidentemente con 40 años de VIH y SIDA, esa norma no está funcionando, porque el VIH se sigue transmitiendo y porque la gente sigue muriendo de SIDA. Entonces me parece importantísimo empezar a pensar campañas de erotización del preservativo para poder habilitarlo dentro de las relaciones sexuales con penetración, ¿no? Con penetración de pene o vagina o dildo, dedos o lo que sea. Porque me parece que ahí está la clave, ¿no? Generar una erotización del preservativo, que es algo que históricamente no se ha hecho y me parece que es necesario, muy necesario. Ahí, Cristian, te aplaudo, perdón. Ay, perdón. Sí, no, digo... Gracias por lo de la erotización del preservativo. Para mí uno de los recursos más importantes para erotizar una práctica es el arte, y en nuestra ciudad al menos
no se cumple eso. Me pasó muchas veces, a mí me gusta mucho la literatura, es uno de mis mayores placeres. Concurro a escuchar poesía y diferentes escritos, tengo muchas amigas que escriben. Y me pasó el año pasado que escuché un poema precioso, hecho con performance, de un acto sexual, y en ningún momento aparecía el preservativo. Y a mí como ginecóloga me generó un desagrado tan grande, porque yo dije, ¿qué pasaría si el arte en Rosario pusiese en sus historias, en sus videos, en sus poemas, en sus escritos, en sus canciones, apareciese el preservativo? ¿No sería una manera más agradable y fácil de transitar para todos, y de repente en las pelis que miramos, en los libros que leemos, apareciese en los actos sexuales el preservativo erotizado como una práctica que nos cuida a todos? O sea, yo creo que por ahí puede llegar a haber una beta muy interesante para que integremos las áreas y el preservativo figure de una manera encantadora como lo es, ¿no? Y aprovechar el porno también para erotizar el preservativo, porque muchas veces, si bien podemos criticar políticamente a la producción de pornografía mainstream, también es una gran productora de subjetividad de esa industria. Entonces, poder pensar cómo es el recorte de que de repente de un pete a la penetración no pasó ningún plano y de repente hay un preservativo o no lo hay, también es para pensar, ¿no? Porque todas esas prácticas que se van visibilizando en el porno hacen a la erótica de los cuerpos en el escenario sexual. Entonces, poder pensar una pornografía que erotice el preservativo, el uso del preservativo femenino, masculino o de las múltiples corporalidades, me parece que también es como una apuesta interesante. Estoy pensando porque como soy abuela de la ESI, que tuve esta conversación con una compañera mía cuando todavía era estudiante éramos estudiantes en comunicación social, 30 años hace eso, bueno, terrible, me quiero matar. Pero me acuerdo haber estado hablando de eso, sobre la erotización de los forros en la industria, en el porno, digamos. Y ahí, antes, ahí está Nora que quiere hablar, pero también antes había pedido Claudia, así que primero Claudia Pérez, si querés decir algo, y después Nora. Hola, sí, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, me parece excelente la charla. En relación a lo del preservativo y al forro, yo creo que me pareció excelente lo que dijiste, Cristian, en relación de la erotización, pero además yo creo que es una práctica tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Yo creo que es como todo, que cuanto uno más lo usa, menos se niega al uso, es como que te vas acostumbrando a la utilización y al tipo de sexualidad, y no esto por ahí de escuchar siempre, porque por ahí los varones dicen, a ver, no, mejor no, o siempre uno es como que tiene que estar cuidándose, teniendo o no teniendo una pareja estable, ¿no? Pero cuando uno más utiliza el preservativo, con lubricantes, o sea, con todo, digamos, lo que todos ya sabemos, cuanto más se usa es como todo, es como la práctica, no sé, de un deporte, ¿no? Dentro del sexo. Para mí, que creo que a lo mejor se lo debe erotizar, pero cuanto más te acostumbras al uso, es como que por ahí, digamos, uno aprovecha y disfruta de la sexualidad y no tiene tantos peros o tantos tabúes en relación a eso, ¿no? Como un montón de otras cosas que estaban ahí comentando. Y también con respecto a lo que este tema de lo que es yo soy médica, ¿no? Soy médica fisiatra, trabajo con discapacidad. Esto de hacer una diferenciación entre lo que es la genitalidad y la sexualidad, ¿no? Y qué materias tan importantes en los pregrados y en las materias de grado para poder interpretar qué es la genitalidad y poder entender un poco también esto de la sexualidad, lo que habló la doctora en realidad a todo lo que es la sexualidad, ¿no? Que desde tomar un mate hasta, si no nos conocemos nosotros, como se dijo en un momento, cómo conocer al otro, y le pasa muchísimo a los varones, por eso también hay que sacarle un poco toda esa presión que también tiene que ver con el patriarcado al varón, ¿no? Esto de sentir, de poder preguntar,
de que si el pito es largo, si es corto, cuánto tiene que medir, digamos, el pito real, el pito carnal, el venoso, o sea, hay un montón de cuestiones que también por ahí uno, no solamente nosotras los pasamos como mujeres, que tenemos de conocimiento de nuestra genitalidad primariamente y de nuestro sentir desde el orgasmo, y poder tocarnos y poder descubrir, porque también interpretar que esa situación del orgasmo no solamente es algo físico, tiene un engrama, yo lo hablo como médica, no fisiatra, tiene un engrama cerebral. A mí me preocupa todo esto de que digamos, en el pregrado y en la escolaridad no haya materias, ¿no? En secundaria, incluso en los últimos años de la primaria misma, porque cuando por ahí se dan situaciones orgánicas de lesión, el que no tuvo es terrible, el que no tuvo la representación orgásmica cerebral y el sentir, le resulta muy difícil la sexualidad posterior. Y la sexualidad, digamos, creo que, no sé, estoy desde hoy escuchándola todo maravillada, porque la verdad que es un bagaje de información tan grande, pero esa diferenciación de aprender el genital, como hablaba Julieta, y de la concha y del pito, y explicar, yo creo que hasta los varones no saben un montón de cosas y no disfrutan totalmente de lo que es su sexualidad, no hablando de la heterosexualidad, sino desde la diversidad, ¿no? Porque tampoco muchos saben qué se siente o cuál es digamos, el sentimiento de la penetración anal, qué pasa con el hombre en una relación heterosexual, hasta dónde, o sea, yo creo que la sexualidad, la sexología debería ser una materia también con la cual tendría que no imponerse, pero sino empezar a trabajar. Sé que es difícil porque si uno quiere hablar de sexualidad o en una primaria, en una escuela, se te vienen todos los padres encima, pero creo que es una manera de ir desterrando mitos, de perder miedos, de poder disfrutar de algo, como decía Cristian, que es tan hermoso, y como decía la doctora, el disfrute del placer de estar con el otro o con los otros, ¿no? Gracias, Claudia. La verdad que es bárbaro todo lo que compartís con nosotras, con nosotres. Nora, ¿querés decir algo? Evidentemente esto ha sido muy interesante porque hubo mucha gente todo el tiempo, todos nos estamos quedando, pero sé que, bueno, muchos de nosotros tenemos también que, digamos, que nutrir los cuerpos también a esta hora, porque ahí todos los que están con la cervecita. Tal cual, yo me tuve que ir un minutito a prender las hornallas de mi casa para que haya algo de comer rico en un ratito, pero se escuchaba de lejos y digo, el proyecto COSI, ¿no? ¿Qué era? Porque después miraba el chat, bueno, aprovecho para decir que todo lo que conversamos y algunas de las cosas que escribimos y las intervenciones de las compañeras fueron generando conocimiento. Yo soy la fanática, ¿no? de escribir, de las relatorías, de las tecnologías esas como las MEL, ¿no? De volver sobre lo dicho. Pero desde lo auditivo y el proyecto y los forros y la erotización, también me vino un recuerdo cual abuela de la ESI, y tiene que ver con en mis 20, un festival que se llamó Fragmentos de una erótica. Entonces digo, ¿cuánto del COSI no puede transformarse en una experiencia, en una vivencia que tenga que ver con festivalear o tematizar, pero así de un modo más performático, acerca de los erotismos, ¿no? Y una de las estaciones en este festival, Fragmentos de una erótica, tenía que ver con los forros. Entonces era como una construcción hexagonal donde ibas pasando y había orificios. Algunos orificios a diferentes alturas. Y yo me acuerdo que había un orificio a la altura de los genitales donde metías los dedos
y algo pasaba en tus dedos, librado a tu imaginación, porque no veías nada, era solamente el sentido del tacto a una cierta determinada altura y te estimulaban los dedos a través de un forro, de un preservativo. No se imaginan lo que dispara, eh, bueno, sí se imaginan, me imagino que todos se imaginan lo que dispara y cómo, por supuesto, que el forro, el preservativo, se transforma absolutamente en otra cosa. Así que bueno, cuando quieran programar un festival que tenga que ver con los cuerpos, con la erótica, seguro que van a pensar en las imágenes y en las mujeres audiovisuales de esta ciudad, pero también hay otros sentidos, lo auditivo, el tacto, así que cuenten conmigo. Bueno, con Cristian y con Jessy, cuando estábamos pensando un poco también en esto del proyecto sobre las consejerías para presentarlo al PP, al presupuesto participativo, estuvimos conversando sobre la importancia de las campañas, de lo que hagamos en comunicación, digamos, y pensando comunicación en un sentido súper amplio, no solo de pensarlo en términos de las campañas tradicionales, en espacios tradicionales, sino pensar que además, por supuesto, la gran apuesta es que genere mucha conversación, digamos, mucha conversación y mucho que decir y mucho que mirar en todo sentido. Nos parece que eso es esencial para salir de un modo, de que sea un consultorio más, digamos, que esté ahí, digamos, que para quitarle, para darle un matiz particular y alineado con esto que venimos discutiendo y que venimos conversando. Ahí muchos están preguntando si queda grabado. Sí, queda grabado, con todas las cosas quedarán grabados todos estos chats maravillosos también. Así que tiene que hacer porno feminista. Creo que es el mejor cierre que podemos hacer, ¿no? Ay. Bueno, sí, obvio. Bueno, sí, Laurita Schaffler tendría que estar viniendo ya a hacer sus aportes. Claro, Laurita Schaffler por ahí, tenemos un equipete, hay equipo acá, hay equipo. Lucía quiere hacer una pregunta y sí, después les dejaría a cada una de nuestras invitadas que quieran hacer alguna mención, algún cierre, algún comentario para que vayamos cerrando. Lucía. Hola, buenas noches. No, quería hacer una pregunta, tal vez es un poco obvio o no, no lo sé. Quería saber si podían comentar un poquito el nombre de El Goce, señora presidenta. ¿Lo cuento yo o lo cuentan ustedes, chiques? Bueno, cuando estábamos armando este ciclo que justo coincidía, que decidimos en una cuestión de calendario ubicarlo en el día de hoy, que era el día de la lucha internacional por el aborto legal. Bueno, decíamos, bueno, vamos a vincular esta cuestión de la sexualidad con la lucha por la legalización del aborto, y como dije al principio, pusimos esto en relación con las declaraciones de Dorita Barrancos en su presentación ante la comisión, donde decía que esto, ¿no? Que ella defendía el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual, porque era un derecho humano fundamental. Pero además, dentro de esas presentaciones, la hizo Pino Solanas, hizo una presentación muy interesante dentro de sus alocuciones. Esa ya, me parece que la de Pino ya es su argumentación de su voto. Cámara de Senadores. Ya en la sesión, sí. Y entonces le habla a la presidenta que no sé quién era, la presidenta de la Cámara, que no me acuerdo Michetti. quién era. Porque él era el senador, claro, a Michetti le dice. Entonces le dice, el goce, señora presidenta, hablándole, digamos, está hablando de la importancia del goce, dice, el goce, señora presidenta, a Michetti, que era pañuelo recontra celeste, que quería, que estaba enojadísima con eso, y claro, sí, ahora recuerdo que era a Michetti. Y entonces, bueno, ese quedó como un latiguillo que pasará a formar parte de los imaginarios y de los recuerdos de esta época tan particular que nos está tocando.
Sí, había sido uno de los mejores discursos, pero dentro de esos, fue un discurso muy, muy lindo, el de Pino, pero en un momento le dice, hablando a Michetti, le dice, el goce, señora presidenta. Claro, ese es un tatarabuelo de la ESI, era Pino, pero bueno, me parece que con una vida también vinculada a los placeres, ¿no? Haber vivido una vida intensa. Bueno, chiques, no sé si quieren hacer algún cierre, Julieta, Julia, Mariana, Cris, ¿quieren hacer algo para ir terminando? No, yo solo voy a decir, no de cierre en sí, pero que me parece maravilloso realmente que estemos hablando de todo esto. A mí me ha pasado de contarle a otras amigues de mi universidad. Yo estoy enamorada de la FC Polit y todas mis amigas siempre se ríen de eso. Pero recién nos conectamos con mis compañeras de comunicación de ya hace varios años, que no las veo hace un montón, y de repente ver los nombres acá y estar en el grupo de WhatsApp diciendo, estamos hablando con la universidad sobre gozar, sobre coger, sobre orgasmo, me parece fabuloso y realmente para mí, se lo dije a las compañeras, sobre todo de la electiva de género, que a mí realmente me transformó la vida conocerlas e involucrarme en todo lo que hizo la universidad, así que nada, realmente gracias por el espacio, más que nada. Bueno, también agradecerle, la verdad que para mí es tan agradable participar en encuentros de facultades de otras áreas. Para nosotros mi formación fue realmente hegemónica, entonces transitar por otras universidades, con otras disciplinas, a mí me hace muy bien, es una caricia continua, o sea, así que agradezco, estos días son todos tan difíciles, con la situación de la pandemia en el hospital la estamos pasando muy mal, es es muy feo todo lo que se está viviendo y realmente gracias por el espacio, por estas 2 horas de distensión, de aportes tan ricos, la verdad hermoso. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas, al área de género, gracias prima, obvio. Y bueno, no, quería cerrar, hoy es 28 de septiembre, estamos en el marco de la lucha por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Como ginecóloga, yo desde los 19 años soy firme militante por la legalización del aborto y ya estoy como cansada de hablar de eso. Necesito que llegue la ley justamente para que empecemos a hablar de las otras áreas de la salud sexual. No quiero dejar de nombrarlo porque hoy es su día de lucha. Bueno, asignamos varios martes también, hay distintas situaciones. Les deseo lo mejor para la gestación de la consejería en la universidad. Yo empecé a hacer consejería en el año 2013, transitamos tantos nombres, es otro capítulo, pero transitamos por salud reproductiva, salud sexual, consejería fue muy difícil y hoy en día, bueno, se sostiene en mi hospital donde yo hice mi formación, el área de salud sexual firme ante la pandemia. Y bueno, ojalá que el año que viene nos encuentre con la ley IBE ya formalizada, ya discutida, sin este COVID, y bueno, se puedan seguir gestando estos encuentros desde tantas áreas que son tan ricos, ¿sí? Y bueno, nada, muchísimas gracias y espero volver a encontrarme con ustedes en alguna otra oportunidad, obvio. Bueno, me sumo también al agradecimiento que trae Juli, ¿no? De esta vuelta que le encontraron para en el Día de la Lucha Internacional por el Aborto Legal, hablar de deseo, hablar de placer y de sexualidades que me parece que también son núcleos de la autonomía y bueno, allá vamos. Gracias.
Yo por mi parte también agradecerles y apostar también a un feminismo y a un activismo prosexo que pueda entender justamente al sexo y a la sexualidad como potencia y no como violencia, como viene siendo pensado en los últimos tiempos. Obviamente pedir por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero también pedir porque con el sexo se puede gozar, se puede imaginar, se puede crear, pero también se puede trabajar, así que un reconocimiento del derecho de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Así que muchas gracias por la invitación. Chicas, ¿quieren decir algo? ¿Ustedes, Georgie, Rochu, quieren hacer algún comentario? Yo quería decir como referente del protocolo contra las violencias, justo Cris me dio el pie, que bueno, siempre, o muchas veces la sociedad sobre todo piensa desde este lugar como negativo, o de qué nos tenemos que privar, o si la pollerita es muy corta, o si nos mataron por esto, o por tal otra cosa, y estos espacios donde pensemos desde otros lugares, donde pensemos nuestras potencialidades, donde las mismas mujeres, diversidades sexogenéricas que atravesamos estas violencias, podamos decir después de qué gozar, cómo, que elijamos cuándo, que sea consentido, que a su vez ese consentimiento no sea una app de celular donde haya que marcar sí o no, sino que haya un poco más de juego y que podamos conocer más, porque de eso se trata la universidad feminista para mí, ¿no? De construir conocimiento desde esta perspectiva, y creo que estamos abonando todos a eso, así que bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, la verdad estoy muy contenta y muy agradecida. Bueno, ahí no sé si Georgie se me cayó de la conexión. Yo quiero agradecerles a todos la presencia, a cada uno de los que hablaron, contaron, compartieron. La verdad que fue un momento súper placentero, súper potente. Estamos muy contentas. Rocho también tomando cerveza. Me voy a ir a tomar un vino ya porque necesito brindar por todo esto. Brindo por esto, brindo por estos espacios, brindo por COSI, brindo por nuestros encuentros, por nuestras conversaciones y brindo por una vida placentera y con derecho al placer para todas, todos, todes. Muchas próxima gracias. Que sea con vinos y con abrazos. Con vinos, sí, totalmente. Que sean más sexuales. Hacemos vermut. Gracias. Bueno, chiques, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias a todos. Las quiero, gracias. Gracias.